Jaime Aristi Escuder, economista, nuestro próximo invitado aquí, listo para entrar en acción. Muy buenos días, un placer estar aquí. Tres figuras, buenos amigos y excelentes profesionales. Estar en tu casa. Yo veo que tenemos técnica de Punta Catalina, pero resulta que ayer Catherine y yo estuvimos en un almuerzo con la cúpula del sector eléctrico y Punta Catalina no fue tema. Bueno, fue tema para bien. Ah, qué bueno. Todo lo que se habló ahí fue positivo, es decir que probablemente podemos pasar la página de Punta Catalina, pero bueno, tal vez nos quedamos con los problemas que tiene el sector eléctrico ahora mismo, porque yo vi a propósito de los 100 días que decía Edenorte, los apagones son cosas del pasado, pero no, son cosas del presente. Sí, pero son cosas del presente más bien por el mal manejo que se le dio a la adquisición del combustible de la central termoeléctrica Punta Catalina, que hay que recordar que suple el 30% de toda la electricidad del país. En consecuencia, si no tiene combustible, obviamente que eso le va a impactar sobre la oferta energética. Y yo creo que eso fue un error que pudo haberse evitado si se hubiese iniciado el proceso de licitación hacia marzo. Comenzó en julio y todavía a la fecha de hoy no se ha firmado contrato. Se quiso decir que fue porque el último barco se atrasó, pero aunque no se hubiese atrasado, ya a partir del 12 de agosto no hubiese habido carbón en Punta Catalina. Se pudo generar algo de electricidad porque le metió la mano la hermana mayor de la central termoeléctrica Punta Catalina, que es Itabo, primero con 33.000 toneladas de carbón, luego le pasó 15.000 toneladas más de carbón y luego el presidente Luis Abinader pues le sacó la castaña del fuego y habló con el presidente Iván Duque de Colombia y consiguió 5 barcos, ya llegó el primero de 60.000 toneladas. En total, esos 5 barcos les va a permitir 2 meses de abastecimiento del combustible. Pero espérate, pero Colombia produce carbón, ¿o tiene carbón? Claro, uno de los grandes productores. Colombia y los Estados Unidos son los 2 grandes productores. Pero fue el gobierno colombiano, porque se decía que fue el sector privado. No, es el sector privado. El gobierno colombiano no tiene carbón. Es el sector privado. Lo que pasa es que el presidente, obviamente, si llama a una empresa como CMC, que es Cerrejón, que es una empresa que está concesionada a una multinacional, obviamente que esto hace que pues le faciliten carbón. Y fue del gobierno al presidente, o sea, presidente y presidente al sector privado. El sector privado le vende a la central termoeléctrica Punta Catalina esos 5 embarques. Hablemos de cómo se están haciendo estas transacciones, Jaime. Estamos hablando de 300.000 toneladas de carbón que fueron compradas a la empresa colombiana Algoma Value. Tú comentabas que son 5 barcos. En principio, lo que se conoció sobre esa negociación era eso, que el presidente de la República había llamado a su par colombiano. Sí. Pero ¿cómo se desarrolló, según tu conocimiento, esta negociación? Dicen, ayer nos comentaron que no se trató de una negociación grado a grado, que eso está establecido en la ley de otra manera. ¿Cómo puede hacerse esto sin pasar por una licitación formal, con todas las cláusulas de la ley que corresponden? No, se hizo fuera de la ley 340. Eso significa que obviamente fue grado a grado. Eso fue y más allá del concepto de emergencia, porque emergencia está dentro de la ley 340. Ellos dicen que es una licitación de urgencia, que de hecho han puesto otra. No, tampoco. Si es de urgencia, le dura un mes montándola. Ellos tienen ahora mismo un proceso de urgencia. Sí, correcto. Y le va a tomar un mes. Si hubiese durado un mes con apagones, se le cae al gobierno. Necesitaban obligatoriamente violar la ley 340 y lo hicieron, y yo creo que el presidente tomó la decisión correcta. Ante el desastre que le montaron sus funcionarios, había que sacarle la castaña del fuego. Yo apoyo al presidente en esa decisión de que había que adquirir el combustible como fuese de la central termoeléctrica Punta Catalina, y no fue ni de urgencia ni de emergencia, porque como quiera, o es de urgencia y tú necesitas todo un procedimiento que te puede durar un mes, o es de emergencia que tú tienes que emitir un decreto para hacer la adquisición de ese combustible. Y no fue de ninguna lado. ¿Qué otro es decir, factor? fue fuera de la ley 340. ¿Qué otro factor han incidido en que hayan revivido los odiosos apagones? No, es ese. Básicamente es el tema del carbón. Principalmente ese. Siempre tú vas a tener algún tipo de problema técnico con la distribución de la electricidad. Obviamente tú puedes tener, por ejemplo, con algunas redes que pueden estar afectadas por la poca inversión que se ha registrado en este año, pero por lo general, cuando tú tienes una situación de apagones muy largos, es porque salió una gran
una de las grandes, y la más grande es la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que vuelvo y repito, debió haber adquirido el combustible en un proceso que se hubiese iniciado en marzo, se hubiese ahorrado muchísimo dinero. Para que tengan una idea, en marzo el precio de la tonelada del carbón estaba en $72. Ahora se está pagando a $170 los 3 primeros barcos y $220 los otros 2 barcos. Y el precio de mercado ahora mismo está en $220, $225 la tonelada. Si lo hubiesen comprado, se hubiesen ahorrado más de $200 millones. Jaime, las cenizas de Punta Catalina. Yo sé que el PRM en la oposición hacía fuerte crítica a esa central, pero ayer el ministro Almonte invitó a los presentes, si era su gusto, visitar Punta Catalina para que vea que no hay ceniza. Y él le explicaba, no capté bien, como que ahora ellos tienen una suerte de tapa. Son unas mallas. Claro. Sí, o sea que a diferencia del pasado, ahora tienen como unas mallas, una cosa. Sí, pero es interesante escuchar ese tipo de cosas. Mira, hay un informe que yo le entregué, se lo entregué incluso al presidente de la República, se lo mandé, se lo entregué también a todo el equipo que iba a manejar Punta Catalina, donde hay una sección que es cómo tú tienes que manejar ese patio, el patio que cumple totalmente con lo establecido en los estándares internacionales medioambientales, específicamente lo del Banco Mundial, donde después que ya tú llenas, que tú vas llenando por capas y lo vas aplanando, luego tú le colocas arriba un material geosintético, el cual nosotros dejamos comprado. Ellos después hicieron otras compras de ese material. Nosotros compramos, incluso a otra compañía, por eso me sorprendió. ¿A otra compañía? Pero, sí, claro. Pero esta compra no es por exclusividad. No, pero a mí me sorprendió eso, muy extraño, en realidad. ¿Cuántas compañías consideras había? Muchísimas. Hay muchísimas compañías que tienen esta malla. Si no, yo le puedo dar y le puedo dar los precios incluso ¿Y más por qué baratos. compraron por exclusividad? No lo sé, pero yo le puedo dar. Incluso yo dejé comprado para cerrar la celda A, porque yo le decía a ellos, miren, eso va a quedar como si fuera un campo de golf. Eso tú lo cierras totalmente. Y eso como si está fuese un relleno sanitario. Claro, y cierra y queda encapsulado totalmente. Y entonces después que ya tú lo cierras con esa malla geosintética, entonces después tú le colocas arriba una capa verde y queda precioso eso. Sí. Queda como si fuera una pequeña montañita y después tú te desplazas a otra área con eso. Pero claro, lo ideal que es que podamos utilizar ese material para el área de construcción. Nosotros ya lo comenzábamos a usar para el área de la fabricación de cemento, pero lo ideal es que se pueda utilizar para el establecimiento, la estabilidad de suelo, la estabilidad de suelo minero, también para la construcción de bloques, para muros que no carguen, incluso el muro de la frontera. Todo eso se puede utilizar, ese material de Punta Catalina, pero el manejo, le dejamos la norma de cómo se debía manejar y cerrar esto. Pero lo más interesante es que eso lo podían hacer muchas empresas y conseguir un mejor precio. De hecho, el precio que nosotros alcanzamos en esa, que no lo compramos de directo nosotros, lo compró el consorcio constructor, fue considerablemente más bajo y yo tengo las pruebas, o sea, y se lo pudo haber facilitado. Si me hubiesen preguntado a mí, le podemos ahorrar quizás 50% al precio que ellos compraron finalmente. Sí, con el perdón de los compañeros, otra cosa que me sorprendió fue una solapada defensa del carbón. Incluso ahí el ministro Almonte dijo que eso hay que convertirla a gas natural, eso es una utopía. Dice, lo primero que habría que parar por un año Punta Catalina. Pero dijo que otros países, otras naciones, incluyendo unas grandes, se están abriendo al carbón. Mira, en primer lugar, cambiar la gas natural no solamente es un año fuera de operación, sino una reducción del nivel de eficiencia. Tú varías la eficiencia 20-30% y eso haría, primero no vas a poder recuperar la inversión que estarías haciendo nueva para hacer la conversión, no la puedes recuperar. Segundo, perderías mucho en la lista de mérito, de tal manera que no se justifica irse a gas natural. Ahora, como tú muy bien señalas, hay otros países que incluso tenían plantas a carbón apagadas y la están encendiendo nuevamente. Ahí fíjate el Reino Unido, ahí fíjate otros países que tienen todavía una importancia significativa, como es el caso de Alemania, que siguen produciendo en base a carbón. Fíjate la India. La India, ¿cuánto tiene en base a carbón? 70%. ¿Cuánto tiene China? 70%. ¿Cuánto tiene Polonia? 80%. Los mismos Estados Unidos, 30%. Que nosotros tengamos una planta importante con la última tecnología a carbón no se justifica tanta crítica. Lo que hay que buscar es la forma de operarla lo
más eficiente posible, darle un buen mantenimiento para que nos dure 40 años y al mismo tiempo utilizar ese material como utiliza Japón, que mandó a construir 22 plantas como Punta Catalina, utilizar ese material, ese subproducto para el área de construcción. Ese sería mi consejo. Jaime, bueno, salvo, tomando en cuenta lo que comentas de de este material geosintético que fue, yo tengo acá una invitación de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, en donde se le solicita a una empresa en particular que haga el procedimiento. Entiendo que podemos conversar sobre este particular más adelante y establecer con CDN un programa de investigación quizás que logre determinar por qué se asignó o por qué se le ha comprado un determinado material si, como bien tú señalas, hay otras ofertas en el mercado local. Pero, si es el mismo. Pero fíjate lo siguiente, no es que es el mismo, porque fíjate que esa empresa que fue contratada por exclusividad ni siquiera fue la que construyó las celdas. Quien construye las celdas es otra empresa brasileña con una empresa local. Es la que construye la celda, la que le pone el material, la que prepara todo. Luego tú pones el subproducto y después lo compactas y le pones nuevamente material arriba y queda totalmente ¿Y tú dices encapsulado. Que incluso era más económico que lo que se compró? Sí, claro. Jaime, ayer... Claro, y si el presidente quiere se lo puedo mandar. Ayer en ese almuerzo, incluso él decía Andrés Astacio, de la CDE, que, bueno, ya no se llama CDE, ¿o sí? Andrés Astacio, Andrés Astacio, no te así porque es muy largo ahora el nombre. Andrés Astacio decía que se acabó la era de la energía barata y que, dado la situación que ha ocurrido con el carbón, con otros combustibles fósiles, por eso ellos estaban llamando también a la participación de procesos de licitación y procesos de generación de nuevas plantas en materia de gas natural. Sí. Incluso se le preguntaba sobre la pertinencia, qué tan obsoletas van a quedar en el futuro, y el ministro Antonio Almonte dijo, nosotros tenemos que resolver con lo que hay en el mercado, no podemos pensar en energías renovables. ¿Cuál es la recomendación que tú puedes hacer en ese sentido? Porque hay dos grandes procesos, me refiero a Montecristi y me refiero a Puerto Plata. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, tú necesitas energía antes que la que supuestamente vamos a conseguir con Manzanillo. Manzanillo en principio debería estar en el mercado a partir del año 2026, pero yo no creo que esté en el 2026. El cierre financiero de ese proyecto va a ser sumamente complicado. A eso le falta todavía una cantidad enorme de estudios ambientales y estudios técnicos que puede hacer que no comience en el año 2026. Ahora, en el año 2024... ¿Que no comience en el 26? No comience, que comience después. Ahora, en el 24 y en el 25 ya nosotros vamos a necesitar una planta de alrededor de 450 megavatios de energía base y no la vamos a tener. Para cubrir demanda. Exactamente. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita comenzar ahora una nueva licitación, pero no restringida geográficamente como es esa, que es en el norte. Sí. No, ¿dónde es más fácil ahora mismo instalar? Tú puedes instalar o una al lado de Punta Catalina o puedes instalar una que esté entre el Distrito Nacional y San Pedro Macorís a gas natural. Esas son las dos opciones que tú tienes, utilizar infraestructura disponible. Si tú lo puedes hacer de esa forma, una licitación, si tú la llevas a cabo, una licitación sin restricción, tú puedes conseguir esa energía que entre en el año 2024, oye bien, si la comienzas ahora, esa energía que comienza en el año 2024, y se estaría vendiendo entre $78 y $82 el megavatio, es decir, entre 7.8 centavos de dólar el kilovatio o 8.2 centavos. Y compararía muy favorablemente con relación a Manzanillo, que sería más de $100 por megavatio. Eso significa que no cabe duda de que si tú quieres energía en el 24 y el 25, necesitas esa energía basada en gas natural que se instale y aproveche, por ejemplo, el gasoducto y las instalaciones que tiene Andrés Boca Chica. Un punto importante es que si no lo haces, ¿qué pasaría? Tú tienes que utilizar entonces energía cara de generadores muy ineficientes, en fuel oil y diésel, que llevaría a perder al país entre 350 y 450 millones de dólares en ese periodo, que es un monto verdaderamente enorme de recursos. Jaime, la reforma del sector eléctrico está en proceso desde la gestión pasada y creo que se le ha dado continuidad en esta gestión. Ya se firmó el pacto eléctrico, sin embargo, el tema eléctrico ha sido incorporado, aparece como uno de los puntos de agenda del diálogo al cual ha convocado al gobierno. ¿Qué queda pendiente? ¿Cuáles son los grandes temas que quedan pendientes del
La tarifa de electricidad, que supuestamente se aprobó una resolución en septiembre que debe comenzar, ya debió haber comenzado esa nueva tarifa de electricidad. La pregunta es, ¿le van a subir la tarifa de electricidad al bloque de personas que está recibiendo el subsidio? Ya el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo señaló que incrementaría en 154% la tarifa al bloque que ahora mismo está pagando 4 pesos con 44, 4.40 o 4.44 pesos por kilovatio. ¿Tú te imaginas que le suban 154% a ese segmento? Sería realmente una explosión lo que provocaría. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la tarifa. Hay que saber manejarlo, hay que saber explicarlo, hay que saber utilizar los subsidios cruzados si se va a ajustar para evitar que este grupo de personas sea muy perjudicado, tomando en cuenta que por ahí viene una reforma fiscal, que no está en el presupuesto, por cierto, pero tiene que venir una reforma fiscal. Entonces, el sector eléctrico, que le va a subir el déficit ahora, fíjate una cosa, en el presupuesto yo estoy viendo que están utilizando precio del carbón por debajo de $80 y precio del barril de petróleo por debajo de $70. Cuando tú ves eso, tú dices, bueno, ¿tú crees que ese va a ser realmente entonces el déficit del sector público, del 3% del PIB? Cuando tú tienes unos precios del carbón que si tú cierras este año, lo vas a cerrar prácticamente en $220. Si no utilizas unas ofertas norteamericanas muy buenas que hay sobre la mesa ahora mismo, que están en el entorno de los 100 a $125. Entonces yo creo que el gobierno tiene que poner eso sobre la mesa, ese tipo de propuestas. Pero de lo contrario, el déficit del sector eléctrico va a ser mucho mayor que lo que se tiene previsto ahí, que es alrededor de 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, si tú le metes medio punto más, ya ahí te sube de 3 a 3.5% el déficit, que yo creo que como sea, está subestimado el déficit que ha colocado el gobierno, a menos que vuelva otra vez, como este año, a tener un nivel de inversión pública que va a ser del entorno del 1.1%, el nivel más bajo en los últimos 60 años. Vamos a tener este año de inversión pública en el país. Bueno, ya el presidente Abinader dijo que ese es el gran reto. La inversión pública. La generación ¿De qué? De energía, la generación. No, es que fíjate una cosa, yo oí que dijo Antonio Almonte, porque él como se canta y se llora, él dijo que había generado mucha electricidad, pero ¿con qué? ¿Tú has instalado 1 megavatio? Yo le preguntaría, sí. Vamos a ver, ministro, ¿usted ha instalado 1 megavatio en este gobierno? No. ¿Con qué usted ha generado? ¿Con Punta Catalina? ¿O con la conversión que se llevó a cabo, que pasó, por ejemplo, las Cogentrix pasaron, que es SPEM, pasaron de 300 megavatios a diésel ahora a 300 a gas natural y por eso se despachan Ellos mucho dicen más. Que incluso han sincerado números, Jaime, que han sincerado números sobre demanda, que antes no se decían los números. No, pero ¿por qué es que tú puedes suplir más? Claro, ellos no han logrado todavía con Punta Catalina producir en términos mensuales, promedio mensual, si tú coges mayo, junio, julio, esos 3 meses que ya teníamos las 2 plantas en las manos, el promedio mensual de generación de electricidad de Punta Catalina ellos no han superado, como promedio mensual en Punta Catalina. Ahora, obviamente, como tienen más tiempo operando Punta Catalina, han podido producir más electricidad. Ahora, ¿con qué la han producido? Con Punta Catalina. Ese es el gran logro. Ahora, dice el presidente que el gran reto es generar electricidad. Sí, pero ¿con qué la van a generar? Por eso te digo, tú necesitas, no Manzanillo, tú necesitas una planta de electricidad de 450 megavatios que comience en el 24. De lo contrario, vamos a tener o incrementos de los costos de la electricidad que va a impactar el déficit del sector eléctrico o vamos a tener apagones. Gracias, Jaime. Pasa que el presidente lo planteó inverso. Dijo que tuvimos un récord de demanda, un récord. Sí, pero ¿por qué tú tienes? Óyeme, la demanda siempre tú la gestionas. ¿Con qué? Con la disponibilidad que tú tienes de generación de electricidad. Tú tienes un récord de demanda simplemente porque tú aumentas tu oferta de energía. Sí. No es porque, no, simplemente tú la vas liberando. Tú liberas la demanda. Es como suelten el Kraken es la demanda. Entonces, pero para eso tú tienes que soltar primero esa capacidad de generación de electricidad. Bueno, gracias, Jaime. Por los piropos que escuché ayer sobre Punta Catalina, yo quiero aplicarte una expresión. Bueno, tú estabas naciendo en esos días. La historia me absorberá. Sí. Yo creo que tú estás absuelto. Yo con nací, todas las bárbaras
bárbaras imprecaciones. Eso fue en el 56, yo creo. Yo nací en el 65. Vámonos a la pausa. Fue Fidel por ahí. Gracias.